Esto es muy alto. No hay nada más intimidante cuando uno mide 1,5 metros que un atril. Muy buenos días a todos y a todas. Qué felicidad tenerlos en esta su casa, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y qué felicidad además estar hoy reunidos para celebrar un muy afortunado cumpleaños, el del primer año de muchos de la iniciativa ciudadana Defendamos la Paz, una iniciativa ciudadana, nacional, de hombres y mujeres de todo el país, de toda Colombia, a los que los une un propósito de vida, y es lograr construir la paz en los territorios, reconciliar a la sociedad y prepararnos y cumplir en esta generación los propósitos no solamente derivados de la implementación de los acuerdos de paz, sino los compromisos de reconciliación y de inclusión que hizo nuestra Constitución del 91, para que la paz de Colombia sea una realidad en Bogotá, en todos sus territorios, y para que nosotros seamos la última generación que tuvo que discutir sobre renunciar al uso de la violencia, al uso de las armas, para procurar propósitos de carácter político, y que por el contrario dejemos esa página totalmente doblada y sellada, honrando la memoria de las víctimas, de la verdad, de la reconciliación, de la reparación, de la justicia transicional, para que la generación que viene detrás nuestro logre ser realmente una generación plena en el siglo XXI. Una generación que no tiene que luchar por los derechos elementales, a la vida, al respeto, a la controversia de las diferencias de manera pacífica, sino que realmente está plena con los bienes activos públicos que necesita para ser la primera generación real del siglo XXI. A todos los amigos de Defendamos la Paz, mil gracias por su iniciativa, por su trabajo constante, por su convicción de construir paz en Bogotá, en toda Colombia. En ese propósito hemos querido, como lo habíamos manifestado ya desde nuestro programa de gobierno, como lo manifestamos en nuestro discurso de posesión el pasado 1 de enero, hace muy poco con quienes nos acompañaron a la posesión de nuestro consejero para las víctimas, la paz, la reconciliación en Bogotá, Vladimir Rodríguez, a nuestro director del Centro de Memoria Histórica, José Antequera. Como lo dijimos desde entonces y lo queremos refrendar hoy en esta ocasión tan especial, uno de nuestros propósitos, no solo de gobierno, sino de vida, es que Bogotá sea epicentro de paz y reconciliación local y nacional. No queremos para nada tal vez una de las lecciones, muchas afortunadas, otras dolorosas, que hemos aprendido en estos años, desde la 7ª papeleta en la que yo personalmente estoy desde hace, ya no voy a decir cuántos años, creo que como 30 ya, trabajando para que se acabe la guerra en Colombia, para que podamos decidir nuestras controversias de manera pacífica, para que podamos tener compromisos sociales, políticos, económicos que realmente incluyan a la población más excluida de nuestro país, para que, aunque nos ha costado mucho a lo largo de estos años, siempre recordemos que no será el camino de la violencia y de las armas el que resuelva ninguno de los desafíos que tiene Colombia. Al contrario, perseverar en ese camino lo único que trae es más dolor, más brechas, más injusticias, mientras que el camino de la paz y la reconciliación es el único que realmente va a cerrar las brechas, va a cerrar los dolores, va a sanar las heridas y va a permitirnos darnos las oportunidades de inclusión y de igualdad para la libertad, que es al final lo que todos buscamos. Hoy queremos dar un paso más allá en esta feliz ocasión, y quiero agradecerle a las múltiples personalidades. Me voy a saltar el protocolo porque sin duda voy a dejar a alguien por fuera, pero quiero agradecerle muy especialmente a los alcaldes y alcaldesas de Colombia que hoy nos acompañan, varios de los cuales voy a pedir el favor de que se paren, los veo aquí al frente a varios, de Arauca, del Meta, de Cali, del Valle, de Armenia, del Eje Cafetero, de Cundinamarca, Putumayo, Puerto Carreño,
Yopal, Guajira, Armenia, Granadas, muchísimas gracias, y a muchos delegados que vienen de varios municipios, Arauquita, Cartagena, Medellín, Sincelejo. Hay muchos territorios. Quiero decirles que a través de la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, invitamos a alcaldes y alcaldesas del país a que nos acompañaran en este propósito de que repensemos hoy y demos un paso más allá de nuestro compromiso de construir paz territorial, de implementar los acuerdos de paz en nuestros territorios, y nos propongamos, para eso es este evento el día de hoy, este encuentro, es para que entre todos pensemos cuál es la mejor manera de contribuir efectivamente al cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz en los territorios de Colombia. Le comentaba al doctor Emilio Archila, que nos acompaña muy generosamente, al consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, ¿cómo lo vemos nosotros? Quisiera yo compartir esa visión, porque de eso se trata hoy, que compartamos la visión de cómo podemos en cada territorio de Colombia irnos hoy con herramientas, ideas, acciones concretas a través de las cuales podamos cumplir ese propósito de paz territorial, de construcción de paz territorial. Como ustedes me han oído, lo que nosotros tenemos es la idea de que Bogotá sea un epicentro de paz y reconciliación. ¿Por qué hacemos énfasis en esas dos palabras y qué entendemos por cada una y cómo lo quisiéramos hacer? Nosotros quisiéramos que Bogotá, epicentro de paz, reúna todas las iniciativas a través de las cuales el gobierno y la ciudadanía de Bogotá implementamos en nuestro territorio los acuerdos de paz, siguiendo los lineamientos de la política pública nacional derivada de la institucionalidad que creó los acuerdos de paz para darle cumplimiento a esos acuerdos. Todas esas instituciones, todo el sistema de verdad, justicia, reparación que se creó con sus diferentes instituciones, también la consejería, tiene unos lineamientos de política pública para implementar cada tema, desde la reforma rural integral, la reincorporación, la superación de la pobreza extrema en los territorios, en fin, los múltiples propósitos del acuerdo. Nosotros en esa línea quisiéramos, y le hemos propuesto, y quiero hoy, digamos, hacer pública esa propuesta, queremos usar dos instrumentos específicos dentro de los muchos que ya tiene el distrito, que ya tiene la Alta Consejería Distrital para las Víctimas y la Reconciliación, que ya tiene su centro de memoria. Además de toda esa batería de instrumentos, en nuestro gobierno quisiéramos agregar dos muy concretos. Queremos invitar a la ciudadanía rural de Bogotá, en particular de la localidad de Sumapaz, a que implementemos en Sumapaz una especie de PEDET rural por iniciativa del gobierno de Bogotá, que demuestre que en ese territorio rural se pueden cumplir las metas del acuerdo de paz. Como en todas las metas de nuestro gobierno, vamos a proponer metas concretas al 2024 como gobierno y metas de ciudad al 2030, porque sin duda uno de los objetivos de desarrollo sostenible específicos para Colombia, pero que también contemplan los globales, es efectivamente hacer paz y desarrollo sostenible en todos nuestros territorios. Bogotá quiere demostrar, quiere ayudar, quiere servir de piloto, de un caso más de cómo efectivamente se pueden cumplir los propósitos del acuerdo de paz en sus componentes rurales en una localidad que ha sido sin duda parte del conflicto, pero que va a ser, y así lo queremos proponer, un ejemplo de construcción de paz territorial en Colombia, uno más de los muchos esfuerzos que a lo largo y ancho de Colombia muchos dirigentes, ciudadanos y mandatarios locales están haciendo. Y el otro instrumento que quisiéramos agregar a la batería de instrumentos y programas que ya tiene Bogotá es hacer un PEDET de carácter urbano, enfocado en donde están la mayoría de las víctimas. Entre Bogotá y Soacha hay casi 1 millón de víctimas que viven en esta ciudad, en Bogotá y en Soacha, que llegaron aquí buscando oportunidades, huyendo de situaciones dolorosas, difíciles. Algunos retornaron y quien quiera retornar es su derecho y nosotros se lo debemos facilitar. Pero la inmensa mayoría decidió quedarse aquí.
decidió que su proyecto de vida de reconciliación sería aquí. Y lo que nosotros queremos a través de ese PEDET, que hemos conversado con el alcalde de Soacha y quisiéramos proponerle al gobierno nacional, que nos apoye en esta iniciativa, que nos dé lineamientos desde la política pública nacional para implementar ese PEDET urbano, posiblemente el primero en Colombia, que se va a hacer para demostrar cómo se puede hacer una implementación urbana enfocada a los derechos de las víctimas en territorios urbanos de los acuerdos de paz. Esas dos iniciativas son las dos iniciativas centrales que el gobierno de Bogotá región, porque lo estamos haciendo también con el alcalde de Soacha, porque quiero decir que el gobernador de Cundinamarca, con quien he conversado de este tema, el doctor Nicolás García, está presto a hacerlo, y no solamente Cundinamarca, sino desde ya quiero invitarlos a que estos dos componentes de paz y también de desarrollo sostenible, en particular en su componente ambiental, los lanzaremos con los 5 gobernadores de la RAPE, de la región central, el próximo sábado 29 de febrero en la localidad de Sumapaz. Están todos muy invitados a acompañarnos también en ese evento. Ahora bien, además de la línea de paz que sigue la política pública nacional, y con esto quiero decir algo claro para que no se preste a interpretaciones equívocas. Nuestro propósito no es inventarnos una política pública de paz y reconciliación para Bogotá región. Nuestro propósito es implementar la política pública nacional derivada de los acuerdos de la institucionalidad en Bogotá región. No estamos aquí para crear competencias y divisiones inútiles. De esas ya hay demasiadas en nuestro país. Al contrario, estamos aquí para demostrar que en medio de las diferencias, de las controversias que hay entre nosotros, entre la visión que pueda tener el gobierno nacional y nosotros en muchos temas, entre ellos la paz, tenemos que dar ejemplo y ser capaces de demostrar que somos capaces de escoger lo que nos une y no lo que nos divide. Y que implementar los acuerdos de paz en los territorios es uno de esos propósitos que nos une. Y que por lo tanto no estamos aquí para decir que Bogotá sí sabe implementar la paz y el gobierno nacional no, no. Estamos aquí para trabajar con la ciudadanía, con los alcaldes locales, con el gobierno nacional, con Defendamos la Paz, para implementar los acuerdos y la política nacional de paz en 2 territorios concretos. La frontera entre Bogotá y Soacha, donde se ubican la mayoría de las víctimas de Bogotá y donde muchos de los desafíos derivados de las consecuencias urbanas de lo que fue el conflicto armado en Colombia se expresan, y la localidad de Sumapaz, que como todos sabemos fue históricamente, desafortunadamente, parte de ese conflicto, pero así como fue parte del conflicto, será hoy protagonista de la paz. Ese es nuestro propósito. Ahora bien, la segunda línea es reconciliación, porque creemos que más allá del acuerdo de paz, de lo establecido allí, de sus protagonistas, de los propósitos establecidos en el acuerdo, hay un propósito de generación, hay un propósito de nación, hay un propósito de reconciliación que viene no del acuerdo de paz del 2016, sino de la Constitución del 91, y que tenemos que seguir perseverando para que sea una realidad, para que ese propósito que desde 1991 nos hicimos como nación, de construir un Estado social de derecho, que honre a sus ciudadanos, que proteja su vida, que garantice sus derechos, que les permita tener herramientas para el ejercicio de sus deberes, para el ejercicio de su libertad, es un propósito que todavía nos convoca. Y que además de acciones de inclusión política y de inclusión social, de inclusión económica y de inclusión urbana que se necesitan en Bogotá, tenemos un propósito como nación, como ciudad, parte de esta nación maravillosa, que es reconciliarnos. De este lado estamos los que nunca hemos usado la violencia, los que no tuvimos que pasar por un desarme y desmovilización porque nunca tomamos las armas. Estamos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, cuyo propósito es superior, no solamente unos puntuales acuerdos de paz, sino cumplir y hacer realidad la Constitución del 91 en el siglo XXI. ¿Qué significa cumplir la Constitución del 91 en el siglo XXI en Bogotá?
En nuestra opinión, significan 3 cosas fundamentales. La primera, reconciliarnos en temas locales y en temas nacionales. Procurar que nuestras controversias alienten la esperanza y no el miedo. Procurar que nuestras controversias alienten el encuentro y no la división. Procurar que nuestras controversias contribuyan a la convergencia y no a la polarización. Procurar que nuestras controversias legítimas, necesarias, democráticas, contribuyan a la construcción de nación, a un relato de nación que nos enaltezca, que reconozca las dificultades, que no las matice ni las disfrace, las profundas desigualdades, pero que las resuelva de fondo. Y por eso, además de reconciliación, se necesita, y vamos a procurar hacerlo en Bogotá Región, un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social, en particular para las mujeres y los jóvenes de Colombia, que hemos sido las 2 poblaciones más afectadas por el conflicto armado, por las desigualdades acumuladas en nuestra sociedad, por las múltiples injusticias, que son quienes mayoritariamente están en las redes y en las calles reclamándonos con razón que saldemos las deudas sociales, las brechas económicas, que respetemos la vida, que protejamos el medio ambiente, que seamos responsables con nuestra manera de movilizarnos, de producir, de consumir, porque de lo contrario vamos a dejar a la futura generación sin planeta. No solo sin igualdad, sino sin planeta. Resolver esos desafíos, en mi opinión, requiere un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que reconozca el cambio climático, no que lo discuta, sino que lo reconozca y que por lo tanto cambie sus patrones de vida, tome medidas reales para que, por ejemplo, 2.000 colombianos no se mueran al año por enfermedades respiratorias en Bogotá. Eso es inadmisible, inadmisible. Una causa perfectamente prevenible. Ningún niño de esos 2.000, por lo menos el 20% son niños menores de 5 años que mueren de asma aguda en pleno siglo XXI. Y la vacuna para eso es conocida desde hace muchas décadas. Es dejar de quemar gasolina y diésel, tener movilidad sostenible, proteger nuestra estructura ecológica principal, tomarnos en serio proteger, por ejemplo, el páramo más grande del mundo, que para fortuna nuestra está aquí arriba, 3.500 metros arriba nuestro, el páramo de Sumapaz. Pero implica también ese contrato social, un contrato real de igualdad y de inclusión de oportunidades para esas mujeres y jóvenes. Por siempre la sociedad y la humanidad dependió siempre de que las mujeres asumiéramos sobre nuestros hombros, a costillas de nuestras oportunidades, el cuidado de la sociedad, el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de las personas en condiciones de discapacidad. El costo para las mujeres de haber asumido ese cuidado que le corresponde a la institucionalidad pública y privada en su conjunto, no a los hombros de las mujeres, es que en Bogotá, la ciudad más igualitaria, más progresista, más incluyente, más equitativa de Colombia, aún en Bogotá, la pobreza de las mujeres es el triple del resto de la sociedad. Ese es el costo que han asumido las mujeres en Bogotá. Ni qué decir en Colombia. Es que muchas se quedan sin oportunidades para su vida, para lo que quisieran, para ejercer libremente su tiempo, para educarse, para tener autonomía económica, autonomía cultural. Aquí todavía estamos luchando para que en pleno siglo XXI a las mujeres no se nos criminalice por elegir en libertad el proyecto de vida que queremos escoger. Injusticia que esperamos que la Corte Constitucional resuelva muy pronto. Que ese sea un tema de debate social, por supuesto, pero que nunca sea un tema de derecho penal. Es inadmisible que además de que somos las más violentadas, las más agredidas,
quienes cargamos la mayor cuota de discriminación socioeconómica, quienes además hemos cargado por siempre el cuidado de la sociedad, además en pleno siglo XXI, pretendan que a través del derecho penal se nos puede seguir criminalizando por escoger nuestro derecho a elegir. Eso es inadmisible. Y nuestros jóvenes, cerca de 400.000 jóvenes en Bogotá entre los 15 y los 28 años, hoy mientras estamos sentados en este salón, son jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni ven que les estemos ofreciendo un proyecto de vida. No puede ser que no nos podamos proponer como sociedad que esos 400.000 jóvenes sepan que sí tienen un proyecto de vida, sepan que la educación no es un privilegio, es un derecho, y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo como sociedad de garantizárselo. Y no cualquier educación, no es estudiar solamente para cumplir unos requisitos, estar unas horas ocupados. Es educación para la libertad, es educación para la ciudadanía, es educación para la democracia, es educación para el desarrollo sostenible, es educación para mitigar y adaptarnos al cambio climático, es educación para la ciencia, para la innovación. Y eso implica hacer, como lo vamos a proponer en los próximos meses, una misión de educadores, de saberes ciudadanos en la ciudad de Bogotá. Que nos diga en concreto y que nos ponga de acuerdo a todos, maestros, maestras, rectores, estudiantes, jóvenes, familias, autoridades, sobre cómo es que vamos a cerrar la brecha de primera infancia, que es la primera porción de educación para la vida más importante en la vida de cualquier ser humano. Que nos diga cómo vamos a mejorar los indicadores de calidad en la básica y en la media. Nuestro gran desafío en la básica y en la media no es acceso. Hay que ver que la Secretaría de Educación está haciendo toda suerte de esfuerzos para que 35.000 cupos que todavía quedan disponibles, bueno, ya dimos 3.500, o sea que debemos ir como en 30.000 cupos que todavía quedan disponibles, se usen. Luego el problema no es acceso. En esa porción el gran problema y el gran desafío es calidad, es pertinencia. Y eso no lo vamos a hacer a pesar de los maestros, sino con los maestros y maestras de Bogotá, con los rectores y rectoras de Bogotá, con las familias de Bogotá. Y en la superior tenemos un doble desafío: acceso. La mitad de los jóvenes que se gradúan en bachillerato en los colegios públicos de Bogotá no acceden a ninguna forma de educación superior, ni educación para el trabajo, ni técnica, ni tecnológica, ni profesional, ninguna. Pero hay otros que acceden, algunos a oferta de universidad pública o de instituciones públicas, otros con crédito, con un enorme esfuerzo, endeudados terminan. El 20% no consigue empleo, fundamentalmente porque tenemos una brecha enorme y un desbalance entre conocimientos. Hay conocimientos en nuestra ciudad en los que tenemos exceso de oferta, en contabilidad, por ejemplo, en derecho, y hay otros saberes en los que tenemos déficit. Programadores, por ejemplo, servicios de atención para personas de tercera edad, población que está creciendo en Bogotá, que necesita cada vez más servicios, mejores especializados, etcétera, y no hay suficientes. En Bogotá queremos cerrar esas brechas, que la educación no solamente sea accesible, sea gratuita, sino que también sea pertinente para el proyecto de vida que quieren los jóvenes en el siglo XXI, pertinente para la sociedad reconciliada que queremos construir, pero también pertinente para los desafíos tecnológicos, de innovación y laborales del siglo XXI. A ese tipo de cosas me refiero cuando digo que reconciliarnos, además de tener un propósito de todos darnos una segunda oportunidad en términos de nuestro diálogo político, de nuestra resolución de controversias, implica un nuevo contrato social. Un contrato social que le garantice a las generaciones que no vamos a acabar con el planeta. Un contrato social que le garantice a las generaciones que protegeremos la estructura ecológica principal. Un contrato social que le garantice a las mujeres que las relevaremos del cuidado que hemos puesto sobre sus hombros, limitando sus oportunidades, que reduciremos las violencias de género, que son las que nunca bajan. En Bogotá baja el homicidio, baja el hurto a residencias,
Baja casi todo, excepto el hurto a personas, a bicicletas y a celulares. De resto, prácticamente todo baja. En cambio, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las niñas y niños, en vez de bajar, sube. Tenemos que hacer parte de nuestro contrato social el propósito de erradicar y bajar al fin las violencias contra las mujeres, las niñas y niños en Bogotá. Un contrato social que le ofrezca a nuestros jóvenes educación pertinente para el siglo XXI, herramientas de inclusión al mercado laboral para ellos y para ellas, las mujeres, que transformen nuestros colegios públicos en centros de conocimiento y bienestar para ofrecer educación desde la primera infancia hasta la educación superior. Lo que le hace falta a Bogotá no son ladrillos, ni sedes, ni campus, de esos sobran. Lo que le hace falta a Bogotá son oportunidades, acceso, maestras, herramientas tecnológicas para formarnos. Esa debe ser la nueva educación de Bogotá. Que también tenga, además de la agencia de conocimiento, a través de la cual vamos a ofrecer todas estas alternativas de educación superior, una agencia especializada, además de su Secretaría de Desarrollo Económico, en innovación, en emprendimiento. Que el que quiera romperla en la vida, sepa que aquí tiene una base institucional pública y privada que le da esas oportunidades para hacerlo. Que nos permita hacer programas, por ejemplo, de voluntariado, de tantos ciudadanos que quisieran ofrecer horas de su tiempo para ayudarnos, por ejemplo, a cuidar cuidadores, a cuidar niños, a cuidar personas en condición de discapacidad, a sacarlas, a compartir con ellas en el parque. Pero que también muchos jóvenes que quieren hacer su práctica profesional encuentren una oportunidad. Para un joven que estudia en la Universidad de los Andes, ir a hacer una práctica laboral en USME es casi como ir a hacerla en Guaviare. A su mundo cotidiano parece tan ajeno y tiene toda la voluntad de hacerlo, de conectarse con ese otro país al que no conoce, pero al que no puede seguir recelando. Y con eso quisiera terminar. El contrato social para la reconciliación y la implementación de los acuerdos en Bogotá, región para la paz, queremos que sean nuestras dos contribuciones a construir un nuevo relato de nación, no solo de ciudad, sino de nación. Que nuestro relato como nación no sea solamente el del dolor, el de la confrontación, el de la violencia, el de las desigualdades, el de las injusticias, sino que a través de estos dos caminos, en Bogotá región y en todos los territorios de Colombia, podamos construir un relato de nación de esperanza, de perseverancia, de empatía, de solidaridad, de mérito, en el que la próxima generación no tenga que decir como la nuestra, que todos esos factores estructurales ataron el 70% de sus opciones de vida a factores que no podían controlar, a la región en la que nacieron, al origen étnico de sus padres o al nivel educativo de su madre. Esos tres factores determinan hoy todavía, el 70% de las opciones de vida en promedio de un colombiano, aún en Bogotá. Si logramos entre todos ponernos estos propósitos comunes de implementación de los acuerdos de paz en cada uno de los territorios, que Bogotá entienda que la paz territorial y que el cumplimiento de los acuerdos de paz no era para unos sitios por allá, lejos de Bogotá, donde algún día hubo FARC. Que Bogotá entienda que es Bogotá el epicentro de esa paz. Que aquí es donde podemos contribuir de mejor manera a la inclusión de esos territorios, empezando y dando ejemplo, no solamente pidiendo que el gobierno nacional lo haga bien allá, sino dando ejemplo de cómo eso, que es muy desafiante, muy difícil, también se puede hacer aquí y se debe hacer aquí, en Bogotá región. De manera que esos dos caminos, el de la paz territorial y el de la reconciliación con un nuevo contrato social, que atienda las desigualdades profundas. No se trata de reconciliarnos en el lenguaje, en las buenas maneras, en la política con controversias menos ácidas. No, también se trata de reconciliarnos en lo fundamental, en lo estructural, en las desigualdades profundas. No va a haber reconciliación si sigue habiendo injusticia. No va a haber reconciliación si la desigualdad social y económica
sigue dejando al margen de las oportunidades a 400.000 jóvenes en Bogotá. No va a haber reconciliación si seguimos violentando a las mujeres, niñas y niños de la manera que lo hacemos hoy en su casa. Porque es que el lugar más peligroso para las mujeres, niñas y niños en Bogotá no es la calle, no es Transmilenio, no es el SITP, es su casa. Más de la mitad de las violaciones a niñas y niños y mujeres ocurren en su casa. De las agresiones violentas ocurren en su casa. Si no construimos una nueva cultura ciudadana que supere el machismo, el racismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, no va a haber reconciliación. La reconciliación no es un problema de buenas maneras políticas. La reconciliación es fundamentalmente un nuevo contrato social que supere esas desigualdades y injusticias profundas, que comprometa y force a las autoridades públicas a nunca abusar de su autoridad, nunca, ni en corrupción, ni en agresión, ni en chuzadas, ni en nada. Si no tenemos unas instituciones que se ciñan al cumplimiento de la ley, que no abusen del poder que generosamente, vía representación democrática, le han dado a los ciudadanos, nunca reconstruiremos confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Es con acciones como vamos a construir paz y reconciliación. Es con ejemplo, es con inclusión, es con respeto, es con empatía, es aprendiendo no a sentir por el otro, que es compasión, sino a sentir con el otro, que es empatía. Es construyendo un relato de esperanza con cimientos reales en cambios estructurales en nuestra sociedad. Pero también a construir esperanza y reconciliación con ejemplos de cómo en medio de las controversias podemos tener estos propósitos de sociedad, tener estos propósitos comunes y sacarlos adelante. Eso es lo que queremos hacer en Bogotá Región. Para eso recibimos un maravilloso, único y extraordinario mandato popular el pasado 27 de octubre. Y para honrar esa confianza y ese propósito, estamos hoy aquí reunidos. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por su afecto, muchas gracias a Defendamos la Paz por su iniciativa ciudadana, a los alcaldes y alcaldesas de Colombia por su compromiso con este tema, a los miembros de la comunidad internacional, embajadores, organismos multilaterales por acompañarnos en ese propósito, a los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá y de Colombia por empujarnos cada día que perseveremos en ese propósito, y muchas gracias al Gobierno Nacional, al presidente, al doctor Emilio Archila, por confiar en que este es un propósito real, que estamos aquí para trabajar juntos en lo que nos une y no para causar otra división innecesaria e inútil. Que el doctor Emilio Archila asista hoy a este evento es una muestra de que esa demostración de confianza mutua es posible, es necesaria y la vamos a honrar. Muchas gracias a todos.